Sientes que tu computadora está más lenta de lo normal. Tu celular se calienta sin razón aparente. O porque el ventilador de tu laptop suena como si estuviera a punto de despegar. Atención, podrías estar siendo víctima de un ataque silencioso y devastador llamado cryptojacking. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo. ¿Sabías que más del 30% de los ataques cibernéticos actuales están relacionados con la minería ilegal de criptomonedas? Sí, eso significa que millones de computadoras, celulares en todo el mundo están siendo secuestrados en este momento para generar dinero. Pero no para ti, para hackers que ni siquiera conoces. Esto no es solo un problema para grandes empresas o gobiernos. Cualquier dispositivo conectado a Internet, incluyendo el tuyo, puede ser convertido en una herramienta para minar criptomonedas, lo que lleva a un rendimiento más lento, dispositivos sobrecalentados y facturas de luz por las nubes. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde te ayudamos a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a desentrañar este peligroso mundo del cryptojacking. Te explicaremos qué es, cómo funciona y, lo más importante, cómo protegerte de ser una víctima más. Según expertos, solo en el 2024 este tipo de ciberataque ha crecido un 50% debido al auge de las criptomonedas. Esta amenaza es más real y común de lo que crees. Vamos al grano. ¿Qué es exactamente el cryptojacking? En términos simples, es un ciberataque en lo que los ciberdelincuentes secuestran el procesador de tu computadora, tu celular o incluso tu Smart TV para minar criptomonedas. Pero lo hacen sin que te des cuenta y, por supuesto, sin tu permiso. Es como si alguien entrara a tu casa, usara tu luz, tu internet para hacer dinero y tú pagaras la factura. Básicamente, convierten tu dispositivo en herramientas para generar dinero. El problema es que mientras ellos ganan criptomonedas, tú terminas pagando el precio. Tu computadora se vuelve más lenta, tu dispositivo se sobrecalienta y hasta podrías notar un aumento en tu factura eléctrica. ¿Cómo lo hacen? Existen dos formas principales. La primera, mediante malware. Los ciberdelincuentes te engañan para que descargues programas aparentemente inofensivos, pero que en realidad contienen código oculto diseñado para minar criptomonedas. Segundo, a través de páginas web maliciosas. Incluso sin descargar nada, solo visitar un sitio web infectado puede activar scripts de minería que comienzan a usar tu CPU en segundos. ¿Y por qué este ataque es tan popular? Porque es increíblemente difícil de detectar. A diferencia de otros ciberataques, el cryptojacking no roba tus datos directamente. Lo único que los hackers quieren es la potencia de tu procesador. Esto lo hace un ataque silencioso, pero devastador. Es como tener una mina de oro a tu disposición. El impacto es masivo. Se estima que solo en los últimos 2 años el ataque de cryptojacking ha crecido en un 400%. Esto está directamente relacionado con el aumento del valor de las criptomonedas. Cuanto más valiosas son, más interés generan en minar entre los ciberdelincuentes. Y lo peor, cualquier dispositivo conectado a Internet es vulnerable. ¿Sabías que hasta tu reloj inteligente podría ser utilizado para minar criptomonedas? Déjamelo saber en los comentarios si has notado algo extraño en tus dispositivos. ¿Crees que pudieras estar siendo víctima de cryptojacking? Hablemos de casos reales que demuestren lo peligroso y frecuente que es el cryptojacking. Prepárate, porque estos ejemplos te dejarán pensando 2 veces antes de confiar en cualquier página o aplicación. Primero, tenemos el caso de una universidad en Canadá, donde más de 3.800 computadoras en el campus fueron secuestradas para minar criptomonedas. Los estudiantes y profesores reportaron que sus dispositivos eran lentos y que incluso las tareas más simples, como abrir un documento, tomaban minutos. Resulta que un hacker había inyectado malware en la red interna, convirtiendo cada computadora en una mina de criptomonedas. El resultado,
pérdidas económicas y una red completamente inutilizable por semanas. En 2023, varios bancos en América Latina descubrieron que sus sistemas estaban siendo utilizados para minar criptomonedas. Los atacantes lograron introducir malware en los servidores de atención al cliente, afectando no solo las operaciones bancarias, sino también la experiencia de los usuarios. Fue un golpe silencioso, pero muy costoso. En Europa, la página oficial de un ministerio de justicia fue infectada con un script malicioso de minería. Cada visitante que ingresaba al sitio, sin importar si estaba buscando información o llenando formularios, estaba contribuyendo a la minería de criptomonedas, incluso dispositivos móviles. Este caso dejó en evidencia que ni siquiera los sitios más confiables están exentos de ser utilizados como herramientas para el cryptojacking. ¿Alguna vez has descargado una extensión para tu navegador? Una muy popular llamada SafeBrowse, con más de 140.000 usuarios, resultó estar infectada con código para minar criptomonedas. Mientras tú navegabas por Internet, la extensión usaba tu CPU al máximo, ralentizando tu equipo y elevando su consumo energético. Todo esto sin que nadie lo notara hasta meses después. Finalmente, no podemos olvidar los dispositivos IoT. En un caso reciente, hackers atacaron miles de cámaras de seguridad inteligente para minar criptomonedas. Lo aterrador es que estos dispositivos tenían recursos limitados y el ataque no solo ralentizó las cámaras, sino que las dejó completamente inoperativas, comprometiendo la seguridad de sus dueños. Hackeo a plataformas de streaming, juegos de dispositivos móviles infectados. Los números no mienten. Se calcula que cada mes más de 10 millones de dispositivos en todo el mundo son utilizados para minar ilegalmente. Y el 23% de las empresas en todo el mundo ha enfrentado ataques de cryptojacking. El cryptojacking no solo afecta a tu dispositivo, puede ponerte en serios problemas. Veamos los riesgos principales y, lo más importante, cómo detectarlos antes de que sea demasiado tarde. Primero, el rendimiento de tu dispositivo se desploma. Si notas que tu computadora o celular están más lentos de lo normal, que las aplicaciones tardan en abrir o que incluso algo tan básico como ver un video se convierte en un desafío, cuidado, podrías estar siendo víctima de cryptojacking. Esto sucede porque el malware o los scripts maliciosos están utilizando al máximo tu CPU o GPU, dejando pocos recursos para tus tareas diarias. Segundo, el sobrecalentamiento. Cuando el procesador trabaja al 100% por largos periodos, tus dispositivos pueden sobrecalentarse. Esto no solo es molesto, puede dañar físicamente el hardware. Y una vez que eso ocurre, adiós a tu computadora o celular. Además, los dispositivos móviles pueden experimentar un drenaje excesivo de la batería. Si notas que tu teléfono pasa del 100% al 50% en minutos sin hacer nada, puede ser una señal clara. Tercero, el impacto en tu bolsillo. El cryptojacking consume energía, lo que puede traducirse en un aumento inesperado en tus facturas eléctricas. Si tu consumo eléctrico es anormalmente alto, es momento de investigar. Otro riesgo es aún peor. Una vez que los hackers han comprometido tu sistema con cryptojacking, es probable que lo utilicen como puerta de entrada para otros ataques, como ransomware o robo de información personal. Es como si tu dispositivo tuviera un cartel que dice, hackéame más. ¿Cómo puedes identificar el cryptojacking? Aquí te dejo 5 señales claves. CPU o GPU siempre al máximo, incluso cuando no estás usando programas pesados. Ventiladores funcionando constantemente. Páginas web sospechosas que ralentizan tu navegador. Monitorear el uso de tu CPU y cuáles procesos se están generando alto consumo. Mira el comportamiento de tu batería. Si la batería de tu celular o tu computador se drena rápidamente, ojo, es una señal de alerta. Ahora que sabes lo grave que puede ser el cryptojacking, es momento de protegerte. Aquí van las medidas más efectivas para mantener tus dispositivos seguros. Primero, empecemos con lo básico. Mantén tu software actualizado. Los hackers aprovechan vulnerabilidades en sistemas desactualizados, así que activa las actualizaciones automáticas. Usa un buen antivirus. Un antivirus confiable detectará malware de minería y te alertará. Asegura de mantenerlo actualizado también.
Bloqueadores de scripts. Instala extensiones como NoScript o AdBlock en tu navegador para evitar que páginas maliciosas ejecuten scripts de minería sin tu consentimiento. En pocos clics, puedes bloquear este tipo de ataques directamente desde tu navegador. ¿Quieres llevar tu protección al siguiente nivel? Monitorea el rendimiento de tu CPU y GPU. Usa herramientas como el administrador de tareas de Windows o el Active Monitor de Mac para identificar si tu procesador está trabajando al 100% sin motivo. Configura alertas de uso normal. Algunos sistemas y routers te permiten configurar alertas si hay un aumento normal en el consumo de recursos. Cuidado con las extensiones de aplicaciones. Solo descarga extensiones o apps de fuentes confiables. El cryptojacking se esconde en programas aparentemente inofensivos. Usa un firewall avanzado. Algunos firewalls pueden bloquear conexiones sospechosas a servidores de minería. Configúralos para que analice todo el tráfico de tu red. Supervisa tu red. Herramientas como Wireshark pueden ayudarte a identificar actividad sospechosa en tiempo real. Recuerda, el cryptojacking no solo afecta a tu dispositivo, sino también tu bolsillo y tu seguridad digital. ¿Ya sigues algunas de estas medidas? Déjamelo en los comentarios y si tienes otros consejos, compártelos con nuestra comunidad. Y ahí lo tienes, el cryptojacking es una amenaza real y está creciendo a medida que la minería de criptomonedas se vuelve más popular. Pero la buena noticia es que puedes protegerte con medidas simples pero efectivas. Para resumir, ¿cómo saber si estás siendo víctima de cryptojacking? Si notas que tu dispositivo se sobrecalienta, se vuelve lento o ves un aumento en tu factura de energía, actúa rápido. Recuerda siempre mantener tu software actualizado, usar un antivirus confiable y bloquear scripts maliciosos con extensiones en tu navegador. Si este video te ayudó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más consejos sobre cómo protegerte en el mundo digital. Y si ya has tenido alguna experiencia con cryptojacking o tienes más preguntas, déjamela en los comentarios. Me encantaría saber cómo te proteges o si tienes más recomendaciones para la comunidad. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.